La soberanía, ¿qué es? Es una total libertad para actuar según el propio criterio. La soberanía es también autoridad completa, no solo sobre uno mismo, sino también sobre los demás. Si estas dos declaraciones definen la soberanía, entonces Dios es el único ser soberano en el universo. Solo Dios actúa libremente, sin restricción alguna a su buena y perfecta voluntad. También tiene completa autoridad sobre todas las cosas porque Él las hizo. La humanidad se ha rebelado contra esa autoridad durante los últimos 6,000 años desde la creación. Inicialmente, Satanás inspiró la rebelión de la humanidad y continúa agitando el orgullo natural, el egocentrismo y la tendencia de la humanidad a reemplazar a Dios con nosotros mismos. El espíritu del anticristo ya está obrando en el mundo. Aunque nos cueste admitirlo, el espíritu del anticristo naturalmente apela a la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Quiero 100% de su atención por un momento. ¿Ya? Por la fe en Jesucristo hemos nacido de nuevo. A través de ese nuevo nacimiento espiritual tenemos una nueva naturaleza, pero nuestra vieja naturaleza pecaminosa aún se exalta a nosotros mismos. Y esta autoexaltación es la raíz del espíritu del anticristo. ¿Qué promueve ese espíritu? Vamos al libro de los principios, o realmente no necesitamos buscar en las Biblias todavía, pero en Génesis 3, versículos 4 y 5 leemos esto. Y la serpiente, que es Satanás, dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él, del fruto del árbol de la conciencia del bien y del mal, el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Mezcla con verdades la mentira original de Satanás. Tenía dos aspectos. Él dijo, ciertamente no morirán y ustedes serán como Dios. Son las dos mentiras. Para que estas mentiras sean ciertas, ciertas verdades acerca de Dios deben ser mentiras. Es por eso que el espíritu del anticristo no solo busca exaltar al hombre al nivel de Dios, sino que también busca rebajar a Dios al nuestro. Ciertamente no morirán sugiere que la palabra de Dios no es confiable. Sugiere que Dios no es santo y sugiere que no hay juicio. Ustedes serán como Dios sugiere que Dios no es único y sugiere que Dios no es soberano. Satanás está preparando a la gente para que acepten de todo corazón sus filosofías, su religión y su poder demoníaco. Este es el espíritu del anticristo. Buscará cumplir sus fines a través de un hombre a quien levantará en los últimos 7 años de esta era presente. El apóstol Pablo se refiere a ese futuro líder como el hijo de perdición. Se le conoce más comúnmente como el anticristo, un término que el apóstol Juan usó para reflejar el hecho de que este futuro líder mundial se opondrá al Cristo verdadero y se presentará como Cristo. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1, leemos. El dragón se paró sobre la arena del mar
Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. ¿Quién es la bestia que subía del mar? La bestia que subía del mar es el anticristo. Podemos concluir esto retrocediendo hace 2500 años hasta el profeta Daniel y leyendo su visión sobre los imperios que dominarían al pueblo de Israel hasta el regreso de Jesucristo. Leemos en Daniel 7, versículos 2 y 3. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Los siguientes versículos describen esas bestias. Dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando y otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, después de estas 3 bestias, Daniel vio otra bestia que era difícil de describir. Dice, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba. Desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Ahora, en el libro de Daniel, ¿qué representaban esas 4 bestias? Esa es la pregunta de millón. Bueno, más adelante leemos esta explicación. Estas bestias enormes, que son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Por hecho, en la visión de Daniel, las 4 bestias representaban 4 reyes y sus reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, no tenemos tiempo para estudiar todo el libro de Daniel, pero estudiando el libro de Daniel se encuentra que esta visión se encaja y está de acuerdo con otras visiones y explicaciones tan profundas y detalladas que deja absolutamente sin duda que realmente Daniel recibió la predicción de los siguientes imperios mundiales por parte de Dios de antemano. Pero ¿por qué subían estas bestias del mar? Bueno, en el Antiguo Testamento a veces el mar representaba las naciones. Estos reinos y sus reyes no eran judíos y tampoco lo será el anticristo. Si alguna vez tú has escuchado de algunas teorías acerca de quién sea el anticristo y intentan identificar el anticristo como un hombre judío, pueden absolutamente descartar eso, porque la Biblia es súper clara acerca de la identidad, al menos étnica, del anticristo. Volviendo, dice, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en sus cuernos había 10 diademas, que representaban 10 cuernos. Otra vez volvemos a Daniel para tener la respuesta, porque para Juan era simplemente fácil de mencionar lo que vio, sabiendo que la mayoría de sus lectores ya habían leído Daniel y tenían las interpretaciones de cierta simbología. Dice en Daniel 7:24, y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Aparentemente el futuro anticristo liderará una alianza de 10 naciones que reflejará en alguna manera el imperio romano y en algún momento derrotará a 3 reyes para asumir el control de las 10 naciones. ¿Qué representan 7 cabezas?
Bueno, los 7 reyes restantes después del anticristo derrotar a 3. Porque la bestia tiene 10 diademas en sus cuernos, porque todavía tiene la autoridad de los 10 reyes originales, es decir, la alianza de 10 naciones que en algún sentido reflejan o es un revivimiento del antiguo imperio romano. Tú dices, exactamente cómo se verá eso. No sé, porque no hemos llegado aún todavía al periodo del futuro tribulación. ¿Cuándo asumirá el anticristo el control del resucitado o revivido imperio romano? Es probable que el anticristo represente la alianza de las 10 naciones al comienzo de la tribulación, como vimos en Apocalipsis capítulo 6, que sale venciendo y para vencer, ya acumulando poder político y militar. Y después de tener todo este grupo de naciones bajo su liderazgo, va a firmar un pacto de paz con Israel. ¿Ya? Y esto inicia lo que es el periodo de la tribulación. Pero cuando Satanás sea expulsado del cielo en medio de la tribulación, le dará poder al anticristo para derrocar a 3 reyes de los 10 y luego asumirá el control total de la alianza de las 10 naciones. Es muy probable. Ahora, específicamente que nos dicen en qué momento ocurre esta derrota de los 3 reyes, no es súper claro, pero sí parece que específicamente va a estar llegando a la mitad de la tribulación misma, porque desde este punto el anticristo va a tener un control y poder casi total. ¿Cómo era la bestia? Bueno, el apóstol Juan dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y quiero mencionar, porque tú dices tal vez, bueno, hemos visto muchas cosas en el mundo que son un poco similares, pero realmente no hay nada en el mundo hoy en día que es tal como lo que estamos leyendo. Qué bueno, entonces estás leyendo bien y tú entiendes lo que estás leyendo, porque no hemos llegado a estos eventos todavía. Esta es la razón, que lo que veas en las Naciones Unidas o en Europa, etc., no es semejante exactamente a lo que está escrito, y la razón es porque no hemos llegado todavía a estos eventos. Ni un solo evento del futuro tribulación ha ocurrido en el mundo hasta hoy. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora, ¿por qué la bestia tenía aspectos de leopardo, oso y león? Bueno, un maestro bíblico que se llama William Newell da una explicación diciendo, el hecho de que el leopardo de Grecia, en la simbología que encontramos en Daniel, el oso de Medo-Persia y el león de la antigua Babilonia sean todos vistos en esta bestia, muestra cuán inclusivo será su carácter en cuanto a las cosas humanas. Él resume toda la brillantez, toda la enorme pesadez del poder, todo el dominio real, autocrático, absoluto, que los gentiles jamás han conocido. Es decir, todo lo que representa la grandeza de los hombres y sus imperios se verá en este hombre. El dragón le dio su poder, trono y autoridad al anticristo, y debido a que los capítulos 10 al 14 de Apocalipsis generalmente siguen la progresión cronológica del futuro día profético del Señor, podemos concluir que el anticristo recibe su control casi universal en el punto medio de la tribulación. Seguimos, versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. El anticristo morirá literalmente o sufrirá una lesión que normalmente mataría a alguien y se recuperará milagrosamente. La resurrección del anticristo conmocionará a los habitantes del mundo. Como resultado, los seguirán. La declaración de Juan es más trágica de lo que imaginamos. ¿Por qué?
La mayoría de la gente realmente no quiere seguir al Señor. Quieren seguir a un hombre que miente y engaña a otros para que buscan un valor aparte de una relación personal con quien los creó. Quieren esto más que seguir a Jesús, que les dice la verdad, pero les ofrece su gracia. Y quiero mencionar en breve, es la naturaleza de la humanidad de desear seguir a los hombres en lugar de seguir a Jesús. Versículo 4 dice, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? A ver, ¿quién puede luchar contra la bestia? Jesús. Y de verdad ni es una verdadera lucha. Cuando ya ven y llegamos al fin del libro de Apocalipsis, no va a haber una batalla fuerte entre dos personas con mucho poder. Terminará en un instante. Pero los habitantes de la tierra adorarán a Satanás y el anticristo. La frase ¿quién es semejante a la bestia? Desafía directamente al único Dios verdadero. Dice en el Salmo 113, 5 al 6, ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Toda la riqueza, sabiduría, poder, nobleza, humildad, amor, sacrificio, dignidad, fidelidad o cualquier otra virtud que se puede encontrar en la humanidad no se compara con el carácter y la grandeza del Señor nuestro Dios. Nuestra grandeza es como un solo grano de arena que descansa en las orillas de la gloria infinita, la majestad y el carácter inmutable de Dios. ¿Crees esto? En su gracia, incluso se hizo hombre. Dijo el salmista de que Dios se humilla para solamente bajar para mirar, mucho menos convertirse en un hombre. Él vivió una vida sin pecado y murió en una cruz para redimirnos de nuestros propios pecados. Sin la gracia de Dios, la humanidad es un completo fracaso. Considere por un momento que la mayoría de las personas mal entienden cómo funciona la ley de Dios. Ellos creen que los 10 mandamientos les justifica ante un Dios santo, perfecto y justo. Dicen, por alguna razón Dios nos dio la ley. Sí, era para que nosotros pudiéramos reconocer nuestra pecaminosidad y la necesidad de la salvación y misericordia de un Dios santo, perfecto y justo. Y entonces por la ley nosotros quedamos ante Dios como culpables. Y hay una paga del pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Es la muerte. En este caso la muerte habla de separación. ¿Ya? Habla de estar separado de Él, que es vida. Y entonces en un estado de muerte espiritual, separados de Dios, muchas veces todavía por nuestro mal entendimiento intentamos en alguna manera rescatarnos o salvarnos a nosotros mismos de los resultados del pecado, diciendo, tal vez, si puedo solamente hacer que mis buenas obras superan a mis pecados, Dios me acepte. Pero el problema es este. A veces cuando decimos, voy a salvarme mediante ir a la iglesia, ¿la paga del pecado es ir a la iglesia? No, ¿no es cierto? A veces decimos, por mis buenas obras yo puedo quitar mis pecados o ser acepto ante Dios. Pero ¿la paga del pecado es buenas obras? No. Entonces, en efecto, nosotros estamos intentando dar un soborno a Dios para que Él, en contra de su justicia, nos libera de la pena del pecado.
Pero siendo un Dios santo y justo, Él exige la justicia, pero siendo un Dios amoroso, Él proveyó la única solución para la redención de la humanidad. Y era por su amor que Jesucristo se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Tenemos que recordar que el Hijo eternamente existió como verdadero Dios, uno con el Padre y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, un solo verdadero Dios, sin principio y sin fin. Pero se hizo hombre, convirtió en un hombre, pero un hombre que vivió sin pecado para que pudiera tomar nuestros pecados sobre Él. Él, no teniendo ninguna paga del pecado, porque jamás había pecado, tomó nuestro lugar en la cruz para rescatarnos y salvarnos. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, hablando de la salvación, no procede de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie llegará al cielo y dirá, Dios, yo llegué aquí por mi bondad, mi fidelidad, por mis obras. La única razón que alguna persona llegara al cielo es solamente por la gracia de Dios apropiada mediante la fe. La fe solamente es la mano que acepta el regalo que Dios ofrece, pero que fue comprado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero muchos preferirán al hombre de pecado antes que el hombre que nació bajo la ley y la cumplió perfectamente para poder dar su propia vida para salvar a sus enemigos. Dice en el resto del pasaje de Romanos capítulo 5. Estos dos hombres no podrían ser más diferentes. El Hijo del Hombre y el Hijo de Perdición tienen carácter diametralmente opuesto. Entonces, ¿qué es diametralmente? Solamente me gusta la palabra, pero es como decir absolutamente opuesto. ¿Ya? Absolutamente opuesto. El Hijo del Hombre, Jesucristo, se humilló a sí mismo a pesar de ser Dios. Dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Está diciendo que Él era Dios, pero no aferraba a sus derechos como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En marcado contraste, el Hijo de Perdición se exaltará a sí mismo. Dice en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El apóstol Pablo se refirió al anticristo como el hijo de perdición, lo que significa destrucción. Perdición es destrucción, porque él causará destrucción y su fin será la destrucción. Se opondrá a todo objeto de adoración y se proclamará Dios. El orgullo del hombre, de Satanás y del mundo es de proclamar sí mismo Dios. Y es de exaltarse hasta el nivel de Dios. Y al mismo momento de oponer y de intentar bajar al nivel de uno mismo a Dios.
Y es algo que puedes ver en todo el mundo, y es algo que espero que tú puedas ver en tu propio corazón. Pastor, nunca. A ver, ¿qué pasa cuando sabes la voluntad del Creador del universo, el único soberano, y tú dices, no tu voluntad, sino el mío sea hecho? ¿Esto no es reemplazar a Dios? Nosotros, por la naturaleza pecaminosa, nosotros muchas veces naturalmente vamos en esa dirección de la rebeldía, de exaltarnos a nosotros mismos y de intentar bajar a Dios. Yo sé que aquí no está el anticristo. ¿Ya? Sin embargo, yo sé que el espíritu de anticristo está atacando a cada uno y todos nuestros corazones. Y nuestros corazones tienen que elegir al Espíritu de Dios diariamente, porque si no, fácilmente nos exaltamos a nosotros mismos, nosotros distorsionamos las palabras de Dios para conformar a nuestra voluntad, seguimos el rumbo de la dirección que Satanás desea para nosotros, y prácticamente esta batalla de la guerra angélica nosotros perdemos, empezando aquí y aquí. Dice en versículo 5, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. En el punto medio de la tribulación, el anticristo asumirá el control casi universal sobre los medios de comunicación, la política, la economía y la religión del mundo. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. El anticristo expresará abierta hostilidad hacia el Dios del cielo, sus ángeles, los creyentes muertos y los creyentes arrebatados de la era de la iglesia. Abierta hostilidad. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuáles son los santos? Los santos son los santificados mediante la fe en Jesucristo, los apartados por Dios, es decir, todos los creyentes. La mayor persecución de los creyentes comenzará en el punto medio de la tribulación. Esto incluirá la muerte de los 2 testigos. Nuevamente volvemos a Daniel, quien escribió 600 años antes de que el apóstol Juan, diciendo en Daniel 7:25, él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. El anticristo recibirá su autoridad casi universal durante la segunda mitad de la tribulación. Y es importante recordar que el anticristo nunca tendrá control total sobre la tierra. Muchas personas ya tienen un poco de confusión acerca de este punto. Realmente están esperando y anticipando que en algún punto habrá una organización mundial global de que va a tener un control total y unificado sobre la tierra. Esto nunca va a suceder, aun incluso en la tribulación. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el mismo anticristo, con el control que parece total, tendrá rivales y enemigos entre otros poderes militares en la tierra, que incluso con quienes él va a tener que hacer guerra llegando al fin de los 3 años y medio. Entonces, en ningún momento Satanás va a tener absoluta y total control en la tierra. En ningún momento el anticristo, que es bajo Satanás, va a tener este control total. Y la razón es porque ni el anticristo ni Satanás son soberanos.
Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El nombre de cada persona salva a lo largo de toda la historia de la humanidad ya estaba escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Tal vez tú dices, pero yo escuché a un pastor decir, en el momento que pones tu fe en Jesucristo, que en este momento Dios escribe tu nombre en el cielo. No hay ningún versículo en la Biblia que lo dice. Entonces, no es la verdad. Sino la Biblia dice directamente de que tu nombre ya fue escrito. Ahora, es la verdad que tú no sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida hasta que pones tu fe en Jesucristo. Sí. Pero Dios ya sabe de antemano todos los que confiarán en Él y escribió sus nombres de antemano en el libro de la vida. En algunas traducciones, cuando dice desde la fundación del mundo, se traduce como desde antes de la fundación del mundo. De hecho, la traducción en lenguaje actual dice, ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara al mundo. Tanto en inglés como en español hay traducciones que dicen antes de la fundación del mundo. Y creo que es el sentido que encontramos en el pasaje. No para decir en el momento en que Dios creó el mundo, escribió los nombres, sino de que Dios ya sabía desde la eternidad pasada, desde siempre, Él sabía quiénes serían salvos mediante la fe. Si alguno tiene oído, oiga, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad, a la cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Por qué dice si alguno tiene oído que oiga? Porque a veces tenemos oídos y no estamos oyendo. A veces estamos, ¿dónde estamos en la iglesia? ¿En qué punto estamos? Tengo 5 vacíos. Oye, estoy copiando, ¿no es cierto? Es porque aunque tenemos oídos, no estamos oyendo. ¿Ya? Es como cuando alguien dice, escúchame. Yo, no me gusta esta frase, pero a veces he escuchado que alguien dice, escúchame, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no es porque no estés escuchando, es porque quiere su atención. ¿Ya? Entonces aquí dice, oiga, ¿ya? Pero oiga ¿qué? El Señor dejó un mensaje específico a los creyentes que viven en la tribulación. Y este es el mensaje. Es posible que tengas que soportar el cautiverio o la muerte por tu fe en Jesucristo. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Gente que han estudiado aquí por un tiempo tienen reservación en decir que sí. Y estoy muy feliz que tienen esta reservación. Y la razón es esta. Es porque la siguiente pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir por Él? Muchos están dispuestos a decir, yo sí moriré por Cristo. ¿Ya? Pero no están dispuestos a decir, yo viviré por Cristo. Dice en 2 Corintios 5, 14 al 15, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchos cristianos se engañan a sí mismos al pensar que morirían por Cristo, aunque no están dispuestos a vivir por Él. Y cuando digo vivir por Él, yo digo también sacrificar por Él. No puedes decir que estás viviendo por Cristo si no puedes sacrificar por Él. En la vida nosotros sacrificamos por todas las cosas que consideramos ser importantes o de valor. Y igual lo haremos por el Señor si estamos realmente viviendo por Él. Porque vemos su sacrificio como de tan alto valor que lo que sea del sacrificio que nosotros hagamos por Él vemos como muy pequeño. ¿Ves las cosas de la voluntad de Dios en tu vida como algo pequeño?
o como algo grande. Muchas veces vemos así, pero en comparación de la cruz, es pequeño. Y cuando llegamos a la eternidad, nosotros vamos a tener una completamente diferente perspectiva, incluso acerca de nuestros sacrificios. Ahora, ustedes tal vez dicen, pastor, ¿y por qué alguna vez cuando hemos contado nuestros problemas, nunca has dicho, es cosa pequeña? No les digo eso. ¿Ya? Y es porque yo también soy humano, es también porque no quiero tener falta de compasión o reconocimiento por lo que están pasando. Pero al mismo momento podemos después reconocer, sí, por nuestra inmadurez, por nuestra falta de visión eterna. Muchas veces vemos como grandotote los sacrificios que el Señor desea en nuestras vidas. Pero sin embargo, realmente a la luz de la eternidad, en comparación del sacrificio de Cristo, son cosas pequeñas. Muchas veces son cosas pequeñas. Entonces, no debemos engañarnos con una falsa piedad. El Señor desea fidelidad en las cosas pequeñas, diariamente y semanalmente. Él desea que vivas la verdad ahora mismo. No quiere que tú le prometes que en algún día en el futuro lo servirás más. Y eso es lo más común para los creyentes en Cristo. ¿En cuántos años? Ahí sí me dedicaré más al Señor y a las cosas del Señor. Y este día más adelante nunca llega, porque nosotros más bien forjamos nuestros hábitos desde ahora, desde este momento, o vivir por el Señor o vivir por nosotros mismos. Si alguno tiene oído, que oiga. Bueno, los creyentes durante la tribulación a menudo no tendrán más remedio que morir por su fe. Lo mismo como muchos creyentes hoy en día en África. Hay creyentes en África, en el Medio Oriente, que están muriendo, cientos a la vez. Si ellos no convierten, por ejemplo, Islam, muchas veces les matan todos. Les queman en sus iglesias. Y ellos ven tanto valor que están dispuestos todavía a seguir a Jesús, de abiertamente ser cristianos, de reunir en la iglesia local, a pesar de saber que cualquier día puede venir un carro lleno de hombres armados y quemar toda la iglesia con todos adentro. Y nosotros muchas veces, con la libertad hermosa que tenemos en este país, la oportunidad y privilegio de estar reunidos sin miedo a persecución, y muchas veces vemos como un alto sacrificio solamente para llegar. Y a ver, yo sí les he dicho, yo sé que requiere sacrificio y yo respeto su sacrificio, pero espero que reconocen que hay cristianos que tienen un sacrificio tanto más grande que de verdad, ¿cómo podemos decir estamos sacrificando en comparación? Y yo incluyo yo mismo, mis quejos, mi autocentración, mi vagueza. Y cuando comparo con los cristianos que están muriendo a diario por su fe, me da vergüenza. Y me hace arrepentir ante el Señor y darle gracias por la oportunidad de servirle, de priorizar las cosas de valor eterno y sin esa persecución y peligro. ¿Qué más vio Juan? Si es que tenemos 7 minutos y si es que podemos terminar en 7 minutos, habrá un milagro. Entonces, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién es la bestia que subía de la tierra? Bueno, a la bestia que subía de la tierra se la conoce más tarde como el falso profeta. El falso profeta. Porque se sube de la tierra. Bueno, comparando Daniel 7:3 y Daniel 7:17, la bestia que subía de la tierra puede simplemente mostrar su origen humano.
Porque en Daniel 7 originalmente decía que estas bestias subían del mar, pero más después decían de la tierra. Entonces aquí también tenemos el mismo orden del mar y de la tierra. Entonces puede ser que no está hablando de algún otro origen aparte de entre las naciones, sino hablando en general de que sea humano. ¿Qué significa que esta bestia tenía 2 cuernos como los de un cordero? Bueno, se presentará como un líder religioso parecido al Mesías. A diferencia del anticristo, el falso profeta no fue revelado previamente en las Escrituras, excepto en la predicción general de Jesús que vemos en Mateo 24, 4-5. Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, engañarán a muchos. En el Apocalipsis, al menos 2 figuras se presentan como Mesías, el anticristo, el falso profeta. Como hemos visto, todo Mateo 24 es el futuro tribulación. No está hablando de los últimos 2000 años. No está hablando de los previos anticristos que han venido. Está hablando del tiempo de la tribulación. Entonces, aparentemente habrá más que una figura o persona que se presente como cumplimiento del papel del Mesías. Y al menos vemos 2 hombres llevando este papel: el anticristo y el falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. El falso profeta realizará milagros que engañarán a la gente para que adore al anticristo. Y el apóstol Pablo explica en 2 Tesalonicenses 2, 9-10. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Probablemente, tanto el anticristo como el falso profeta realizarán milagros. La gente pensará prácticamente que son superhéroes. ¿Ya? Y puedes comparar y imaginar, aquí tienen 2 hombres que representan a la tierra y a la humanidad con superpoderes, y en contra de los 2 testigos que representan a Dios y al cielo y a los creyentes, también con una especie de superpoderes. Mientras tanto, aquellos que realmente aman la verdad creerán en el Evangelio y serán salvos. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Bajo la dirección del falso profeta, la gente hará una imagen del anticristo. Entonces el falso profeta le dará aliento, lo que significa que le dará vida. Entonces la imagen de la bestia le dirá a la gente que la adore. Algunas personas suponen que la imagen de la bestia será algún tipo de inteligencia artificial, y esto es posible. Sin embargo, Juan parece estar sugiriendo que el falso profeta dará vida a la imagen de la bestia mediante el poder de Satanás. Esta imagen de la bestia es la abominación desoladora sobre la cual nuestro Señor advirtió en el discurso del Monte de los Olivos. Dice en Mateo 24, 15-16, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Quiero recordarles que esto es escrito a los que viven ¿dónde? En Judea, sí. Y de pronto, ¿quién recuerda lo que estudiamos en la última lección acerca de por qué tendrán seguridad en los montes?
Sí, porque estos montes de Jordán no se encontrarán bajo el dominio del anticristo, su poder político o tal vez militar. Esta es la razón. Entonces tendrán una vía de escape específico para llegar a Bosra, lo que es la moderna Petra, en el desierto de Jordán, al sureste de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa? Significa que no fue escrito por nosotros que nosotros debemos escondernos en las montañas, por si acaso. ¿Ya? El Señor Jesucristo advirtió que la abominación desoladora, que es la imagen de la bestia erigida en el tercer templo judío, precedería a la persecución de los judíos. Compare su advertencia con la profecía de Daniel. Dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal en el templo. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿No entiendo todo eso? Entenderás cuando llegamos a Apocalipsis 19. Pero el que desola, el anticristo, eventualmente sufrirá una destrucción decretada por parte de Dios, el cual veremos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación, ¿dónde están los sacrificios? En el templo. Y entonces, ¿dónde habrá la abominación de la desolación? En el templo. Habrá 1290 días, es decir, 3 años y medio. Cuando el falso profeta haga una imagen de la bestia, la pondrán en el tercer templo judío en Jerusalén. Eso es una abominación, lo que significa algo moralmente repulsivo. ¿Ya? Será desolador porque comenzará la mayor persecución de judíos étnicos y cristianos por fe en la historia mundial. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Y ahora, la marca de la bestia será una marca literal en la mano derecha o en la frente que identifica a la persona como adorador de la bestia y otorga el derecho de comprar y vender dentro del sistema económico mundial del anticristo. Tan simple, no es muy complicado. A veces la gente ya quieren buscar una significancia muy profunda o escondida en este pasaje. Pero es tan simple, el apóstol Juan nos dice directamente qué es. La marca de la bestia aparecerá como el nombre del anticristo o el número 666. Tú dices, ¿quién es el anticristo? No sé pues, ¿ya? Nadie sabe. Ni Satanás sabe. Tú dices, a ver, ¿cómo no sabe Satanás quién es el anticristo? Satanás tiene que preparar un anticristo en todas las generaciones, porque él nunca sabe cuándo el Espíritu Santo de Dios ya va a dejar de resistir al espíritu del anticristo para el control de que quiere entregar a este hombre. Entonces, como Satanás no sabe cuándo habrá el arrebatamiento de la iglesia, cuándo Dios va a permitir que llegue el comienzo de este tiempo futuro de la tribulación, Satanás está preparando en todas las generaciones un anticristo, aparte de en general marchar el sistema mundial del espíritu de anticristo de rebelión en contra de Dios. Existe una variante textual con el número 616, pero es menos probable que la mayoría de los manuscritos que dicen 666. ¿Ya? Hay buenas razones de creer es 666 mismo y no es 616. Mucha gente supone que la marca estará vinculada a un microchip. Eso es posible, pero también podría ser tinta magnética o cualquier otra tecnología que implique una marca en la mano o en la frente que es ligada a algún sistema de compra y venta. Entonces realmente no sabemos nada, sino que solamente es una marca, tan simple.
En otra parte de Apocalipsis vemos que recibir la marca identificaba a alguien como adorador de la bestia. Entonces, es importante reconocer, la población de la tierra durante la tribulación sabrá exactamente qué representa la marca de la bestia, porque a veces algunos maestros dicen, van a introducir la marca de la bestia secretamente y nadie sabrá, pero ya quedarán condenados por poner la marca. Tienen que entender, elegirán conscientemente ponerse del lado del anticristo y adorarlo en lugar de adorar al Dios de Israel. Sabrán exactamente qué representa e incluso habrá específicamente tanto su identificación como adorador de la bestia como también su licencia o su permiso para compra y venta. Aún todavía no existe la marca de la bestia, aunque obviamente Satanás siempre ha tenido preparado. Pero tienes que recordar, desde el primer siglo tuvo Satanás también preparado la marca de la bestia. Y ahora también tiene preparada la marca de la bestia, ¿ya? Por esta razón, aunque podemos ver señales de que el sistema mundial está más preparado que nunca, porque Satanás ha tenido 2000 años para prepararse bien, pero todavía no debemos pensar que ya mismo sabemos cuándo es basada en las preparaciones, porque siempre ha estado listo Satanás y pudo haber introducido la marca de la bestia en el año 150 después de Cristo, si es que fuera ya el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué nos referimos a este futuro líder como el anticristo? Juan, antes de estar exiliado a la isla de Patmos, escribió: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La principal herejía que refutó el apóstol Juan fue el gnosticismo, que afirma que todos los hombres son divinos y que solo necesitan conocimiento para descubrir su divinidad. El apóstol Juan y el apóstol Pablo refutaron rotundamente esa herejía. Pueden creer que los gnósticos dicen que Pablo fue un gnóstico. Es imposible leer las escrituras y las epístolas del apóstol Pablo y llegar a esta conclusión. Rotundamente refutó los conceptos y creencias de los gnósticos. Los lectores de Juan ya habían oído que el anticristo viene, pero el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo desde el primer siglo, porque Satanás es el autor del espíritu del anticristo. O se podía decir que él es el espíritu del anticristo. Anti significa en contra, pero también significa en lugar de. El anticristo se opondrá a Jesucristo y buscará reemplazarlo. El espíritu del anticristo inspiró el gnosticismo y lo revivirá a través de una especie de humanismo. El mundo expresa una creciente hostilidad hacia el Dios de la Biblia. Solo podemos esperar que esto continúe a medida que nos acercamos a los acontecimientos culminantes de la historia humana. El anticristo será lo mejor que Satanás pueda producir y engañará a muchos, pero no se puede comparar con el futuro Rey de Reyes y Señor de Señores. Al final, el anticristo será destruido por Jesucristo. Y entonces establecerá un reino de justicia. David escribió: dijo al Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Él que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota la tierra de la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. Y así será el reinado de Cristo. El futuro dominio mundial del hijo de perdición en medio de juicios divinos sin precedentes culminará el conflicto entre la soberanía de Dios y la rebelión del hombre.